50 misiles Tomahawk y $100 millones para terminar como chatarra en una fuente de jardín? En la mañana del 11 de enero de 2026, el mundo fue testigo de un asalto sin precedentes. Estados Unidos, confiando en su dominio tecnológico, lanzó un ataque de saturación total. 50 misiles de crucero Tomahawk, despegando desde sus destructores en el Atlántico, con un solo objetivo en mente. El mensaje era claro: destruir los centros estratégicos de Burkina Faso y demostrar, una vez más, quién manda en el arte de la guerra moderna. La Casa Blanca no solo buscaba eliminar instalaciones clave como el Palacio Presidencial, la sede del Ministerio de Defensa y las redes de radares de la capital. También querían enviar una advertencia al mundo. Ningún país, por pequeño o pobre que fuera, estaba a salvo ante la fuerza bruta y la precisión quirúrgica de la tecnología occidental. La estrategia parecía infalible. 50 misiles, volando bajo, coordinados para atacar desde ángulos distintos, programados para esquivar radares y burlar cualquier defensa. Nadie esperaba que un sistema pudiera detener tal avalancha. Analistas militares y expertos aseguraban que ni el S-500 podía interceptar a tantos Tomahawk de una sola vez. Pero había algo que el Pentágono subestimó: la combinación de innovación, valentía y sistemas defensivos de última generación gestionados por soldados decididos en Burkina Faso. Si la defensa fallaba, el destino era catastrófico: la capital arrasada, el gobierno decapitado y el país convertido en un ejemplo mundial de vulnerabilidad ante las superpotencias. ¿Fue suficiente el dinero y la tecnología para asegurar la victoria? ¿O, al contrario, fue esta la noche en que la historia militar cambió para siempre y el mundo entero presenció cómo una nación africana rompió el mito de la invencibilidad estadounidense? Para comprender cómo este pequeño país logró semejante hazaña, primero debemos explorar el contexto internacional y la tecnología detrás de este asalto sin precedentes. Durante décadas, el poder aéreo estadounidense parecía intocable, hasta ahora. En los últimos años, la hegemonía militar de Estados Unidos se basaba en una convicción: nadie podía desafiar sus flotas de cazas y bombarderos de última generación. El mito de la invencibilidad aérea nació de incontables operaciones exitosas y de la imagen del F-35 como símbolo de dominio absoluto en los cielos. Pero todo cambió en cuestión de minutos. En África Occidental, un F-35 estadounidense fue derribado por un misil ruso. Sus restos fueron recogidos y, sin tapujos, exhibidos como trofeo en Ouagadougou. La noticia se expandió como pólvora. No solo era una derrota militar, era una humillación ante el mundo. El Pentágono, golpeado en su orgullo y credibilidad, se vio forzado a reconocer una nueva realidad. El sistema antiaéreo S-500 Prometeo había creado una burbuja impenetrable sobre Burkina Faso, donde ningún avión tripulado podía sobrevivir. Los altos mandos estadounidenses enfrentaron una decisión histórica. Ya no podían arriesgar a sus pilotos en un espacio aéreo convertido en una trampa mortal. Si la supremacía de sus cazas quedaba en duda, la doctrina entera de su estrategia global temblaba. Así, optaron por un cambio radical: abandonar los ataques tripulados y recurrir a la guerra de saturación tecnológica. Nació la operación Escudo Destrozado. 2 destructores estadounidenses, en el Golfo de Guinea, recibieron la orden: lanzar una andanada de 50 misiles de crucero Tomahawk hacia objetivos clave de Burkina Faso. La lógica era simple y brutal: abrumar las defensas, saturar radares, vaciar arsenales enemigos y, finalmente, arrasar centros de mando y sistemas de radar esenciales. Era un mensaje al mundo: la tecnología y el poderío norteamericano no serían desafiados sin consecuencias. Pero el riesgo era colosal. No solo estaba en juego el éxito de una misión, era la reputación y la credibilidad de todo el modelo militar estadounidense lo que pendía de un hilo. Si la ofensiva fallaba, las repercusiones serían un terremoto estratégico. Aliados desconfiarían, rivales se envalentonarían, y el valor de los sistemas occidentales caería en picada. Sin embargo,
esta historia aún guarda una pregunta esencial. ¿Qué tenía de especial la defensa de Burkina Faso para desafiar a una superpotencia? Aquí comienza una batalla de ingenio, coraje y tecnología que cambiaría la guerra moderna para siempre. La clave no estaba solo en los sistemas de defensa avanzados, sino en cómo fueron integrados y manejados bajo presión. Descubramos el corazón del escudo que detuvo la tormenta de misiles. La tormenta de hierro cae sobre Ouagadougou. ¿Será suficiente el escudo construido a contrarreloj? Decenas de misiles Tomahawk, lanzados desde el Atlántico, avanzan a baja altitud, deslizándose entre colinas y edificios, invisibles hasta el último momento. Evitan los radares y buscan flancos donde el sistema S-500 no puede intervenir, confiando en la velocidad y el número para saturar toda defensa. Pero lo que encuentran no es el vacío. Las defensas en capas esperan. Los Panzir S-1M, distribuidos por la ciudad y sobre edificios estratégicos, detectan el enjambre a segundos del impacto. Sus radares giran frenéticos y los cañones automáticos abren fuego, lanzando una cortina de proyectiles que rasga el aire como una tormenta eléctrica. La primera oleada de misiles es recibida por los Panzir. Cañones y misiles disparan al unísono. El cielo se llena de estelas, chispas y explosiones. Una tras otra, la mayoría de las amenazas son destruidas antes de acercarse siquiera a los blancos prioritarios. Pero la batalla está lejos de decidirse. Algunos Tomahawk logran esquivar la primera línea, utilizando maniobras programadas para confundir la defensa. Ahí es donde entra en acción el Thor M2, compacto y letal, busca blancos rezagados y los intercepta con precisión quirúrgica. Su radar de seguimiento, independiente, detecta cualquier objetivo que cruce su zona de influencia y lanza misiles de corto alcance que explotan a pocos metros del blanco. El ataque no es simple. Los estadounidenses coordinan las trayectorias para saturar los sistemas y forzar recargas. En cuestión de minutos, decenas de objetos vuelan sobre la ciudad. La tensión es casi insoportable. Pero la disciplina de los operadores, la recarga ultrarrápida y el uso simultáneo de cañones y misiles permiten mantener el ritmo de defensa. Ouagadougou se sostiene, segundo a segundo. La diferencia la hace la humanidad. Cuando un Tomahawk parece cruzar intacto todas las defensas y apunta directo al palacio presidencial, un soldado, armado solo con un Manpads, se aferra a la esperanza. Apunta y dispara. El misil intercepta en vuelo al invasor, explotando en una bola de fuego sobre los tejados. El gobierno se salva por un hilo. Cada segundo de esta batalla es vida o muerte. Un solo misil que hubiera atravesado la defensa bastaba para destruir el gobierno, aniquilar la moral nacional y demostrar al mundo que la lluvia de acero es invencible. Pero esta noche, la determinación y la preparación cambiaron el destino. Cuando por fin el humo y el estruendo se apagan, la magnitud de la resistencia y el precio pagado quedan al descubierto. Ahora, el mundo observa con asombro las ruinas y las lecciones que emergen de la victoria de Burkina Faso. El mundo observa atónito. El escudo africano ha resistido y el Pentágono calla. Más de 96% de los misiles estadounidenses fueron interceptados por los sistemas defensivos de Burkina Faso. Los daños a los objetivos estratégicos son tan mínimos que la infraestructura clave sigue en pie, mientras los restos metálicos de los misiles caen como testigos del fracaso. Este resultado no solo representa una victoria militar, es también una victoria simbólica. Burkina Faso utiliza el éxito para lanzar un mensaje global. Proclaman que la defensa patriótica y la innovación nacional pueden ser invulnerables incluso frente a la arrogancia tecnológica de las grandes potencias. La credibilidad internacional de la industria militar estadounidense se desploma. Países aliados, inseguros ante la ineficacia de los sistemas occidentales, comienzan a buscar alternativas rusas, temiendo verse indefensos ante futuros ataques similares. Incluso un general estadounidense reconoce, ante la prensa mundial, que han perdido la supremacía en la escalada militar. Ya no basta la superioridad en número ni en tecnología.
La capacidad de resistencia y la inteligencia táctica han cambiado las reglas del juego. Sin embargo, el mundo no respira tranquilo. El fracaso de Washington incrementa la amenaza de una escalada aún mayor, quizás incluso nuclear. Pero todos entienden el alto costo global que traería un paso así. Ninguna potencia puede garantizar la seguridad absoluta. Para Estados Unidos y sus aliados, está en juego la pérdida de mercados multimillonarios y del monopolio del poder militar. Para las naciones pequeñas, surge una esperanza renovada. La resistencia es posible. La supervivencia está al alcance de quienes se preparan y luchan juntos. Lo que ha sucedido en Burkina Faso no es solo un episodio militar, es un punto de inflexión. El equilibrio internacional tiembla, y los líderes del mundo deben repensar estrategias y alianzas. Pero, ¿qué aprendizajes concretos podemos extraer de este enfrentamiento? Descubramos ahora las claves que marcarán el futuro de la guerra y la defensa mundial. El escudo del débil puede doblar la espada del fuerte. Así se forja un nuevo paradigma militar ante nuestros ojos. En pleno siglo XXI, las guerras ya no se deciden solo con tecnología costosa y ataques a distancia. El mito del dominio absoluto de las grandes potencias ha sido desafiado por una nación pequeña, apoyada en defensas inteligentes, innovación y el coraje de su gente. La defensa en capas ha demostrado ser más que una simple estrategia. Es la clave para anular incluso el poder ofensivo más temido. En Burkina Faso, la combinación de sistemas como el Pantsir S-1M y el Tor M2, junto con la voluntad inquebrantable de sus soldados, logró lo impensable: detener casi todos los misiles de crucero lanzados por Estados Unidos. No fue magia ni suerte, sino organización, preparación y un profundo conocimiento del terreno y de sus recursos. Hoy, la resiliencia nacional y la integración de sistemas asequibles marcan el nuevo estándar dorado para la supervivencia de las naciones. No importa cuán avanzada sea la tecnología enemiga, la innovación local y la capacidad de adaptación pueden cambiar el curso de la historia. Los enjambres de pequeños drones, la inteligencia artificial y las tácticas de saturación están redefiniendo la relación eterna entre la espada y el escudo. El ejemplo de Burkina Faso ya está inspirando a otras naciones a invertir en defensa creativa, desarrollando soluciones propias en lugar de depender únicamente de compras costosas a grandes países. El mensaje es claro: la moral, la creatividad y la adaptación son tan poderosas como cualquier arsenal de última generación. Ignorar estas lecciones es condenarse a la vulnerabilidad y la dependencia. Adoptarlas, en cambio, puede asegurar décadas de relativa paz y autonomía para los países más pequeños. La guerra moderna exige más que dinero, requiere mente, corazón y una voluntad colectiva de resistir. El desenlace lo resume todo en una imagen poderosa: del hierro de la guerra nacen los cimientos del futuro. Pero, ¿cómo cambió la percepción mundial tras este inesperado giro? El impacto en la geopolítica y la psicología de las superpotencias apenas comienza a sentirse. El 11 de enero de 2026, la superioridad costosa fracasó y la defensa inteligente triunfó. Ese día, el mito de la invencibilidad occidental se hizo añicos bajo el cielo de Burkina Faso. Estados Unidos, convencido de que su abrumadora ventaja en tecnología y número bastaría para someter a un país pequeño, lanzó una tormenta de misiles de crucero Tomahawk. Pero la realidad golpeó con dureza. Casi todos fueron interceptados por sistemas como el Pantsir S-1M, el Tor M2 y, sobre todo, por la coordinación y el coraje de quienes defendían su tierra. El saldo no solo fue una defensa exitosa, sino una redefinición del poder militar global. Quedó claro que el dinero y la tecnología, por sí solos, ya no deciden las guerras. La estrategia, la moral y la preparación inclinaron la balanza, demostrando que la innovación y la resiliencia nacional pueden humillar hasta a las potencias más grandes. Ignorar esta lección es un riesgo inmenso. Quien crea que solo importa gastar más o tener el arsenal más caro,
está condenado a repetir el error de aquellos derrotados ese día. Despilfarrarán recursos y perderán influencia justo cuando más la necesitan. Lo que ocurrió en Burkina Faso no fue solo un triunfo táctico, fue una advertencia histórica. El verdadero poder reside hoy en la defensa bien organizada, en la voluntad colectiva y en la astucia para desafiar lo imposible.